Buenos días a todos. ¿Aló? Les decía que muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Susana Ferreira, soy médico internista de la Universidad del Norte, también compañera del doctor Alberto Enríquez, que por ahí llega ahorita. Trabajo en EPS Sura, soy médico del programa de riesgo cardiovascular, la parte de medicina interna de Sura EPS. Bueno, yo quería traerles una actualización porque ahorita en el Congreso Europeo de Diabetes, el consenso de expertos, tanto de la ADA como de la Asociación Europea de Diabetes, se reunieron e hicieron unas nuevas aportes para el manejo de todos nosotros de los pacientes diabéticos. Esta es la imagen real del día del Congreso, donde estaban todos estos expertos, profesores de las universidades más prestigiosas a nivel de Europa y de Estados Unidos, que han participado en todos esos estudios que nosotros todo el tiempo estamos revisando, evaluando los nuevos medicamentos. Esos expertos se reunieron todo este tiempo de pandemia y revisaron todos los ensayos que habían salido desde el 2018 más o menos hasta el 2021 y no solamente referente a manejo de medicamentos, sino también a todas las otras cosas que afectan el tratamiento de los pacientes diabéticos y sobre todo la parte también social y familiar que es muy importante en el manejo de nuestros pacientes. Lo último que les colocaba ahí, mayor enfoque en los objetivos de peso como un componente esencial de la atención integral. ¿Y a qué se refiere esto? ¿O por qué hacían énfasis en eso? Porque a nivel mundial la inercia terapéutica es algo que nos afecta a todos los médicos. Todos hemos sido partícipes de eso, a veces sin querer y a veces siendo conscientes de esa inercia terapéutica. ¿Por qué? Por nuestro mismo sistema de salud, porque muchas veces los medicamentos no los entregan, porque los pacientes, la consulta es muy rápida y no tenemos como el tiempo de hacer todos esos cambios que queremos hacer. Entonces ellos, una de las cosas que notaron a nivel mundial es que los médicos teníamos inercia terapéutica. Entonces una de las cosas en las que hacían más énfasis es en que tenemos que cambiar eso, porque de eso depende realmente que el manejo del paciente sea correcto. Y no solamente es agregar medicamentos, agregar insulina, no. También es desescalar a los pacientes que ya tenemos en metas o que ya, por ejemplo, un paciente que una hemoglobina glicosilada de 5.8 y está con 40 unidades de insulina. O sea, poder empezar a desescalarlo, mirar qué posibilidades hay de que quitemos la insulina o bajemos la dosis lo más que podamos, porque si no los pacientes quedan ahí infinitos y nunca hacemos nada. Entonces, una de las cosas en las que más a nivel mundial se quiere concientizar a los médicos es en eso. Y nosotros, los que estamos en el programa de contacto inicial y somos quienes actuar la terapéutica. Se prende y se apaga. Ok. Bueno. Sí. Bueno, listo. Entonces, todo el consenso hablaba no solamente de la farmacoterapia, sino lo que les decía, también comportamientos saludables, que esto que incluye hacer ejercicio. Entonces nosotros ahora, aparte de formular medicamentos, también formulamos ejercicio, le decimos a los pacientes que tienen que hacer ejercicio, que cómo debe ser la alimentación. Muchas veces adoptamos, digámoslo así, también cosas que debe decirle la nutricionista o algo, porque el paciente nos los pregunta a nosotros. O sea, cuando llega a la consulta, el paciente nos pregunta, doctora, pero ¿y será que yo puedo?
Y es algo que nos pasa a todos, o sea, todos hemos caído en eso. Entonces, se ha perdido esa imagen o esa concepción que tenía el paciente de que el médico no solamente era el que le mandaba los medicamentos, sino esa persona en la que él confía, en la que siente que debe como también, o sea, portarse bien, o sea, cosas bien, porque yo tengo que citar con mi doctora, con mi doctor, dentro de 6 meses y voy a llevarle los exámenes bien, o sea, eso se ha perdido a nivel mundial. Entonces ellos hacían mucho énfasis en que esto es importante. Y además, que no, pues no sé si la palabra es satanizar, pero es como no juzgar al paciente. ¿Por qué? Porque muchos de los pacientes no cumplen cuando regresan al control lo que nosotros esperamos. Tú esperas que el paciente tenga en mente que todo esté perfecto, pero resulta que no. Ese mes el paciente se perdió el trabajo, tuvo que comer arroz, doctora, porque es que no había más nada, ahora la carne está muy cara. Les dicen eso a los pacientes y no se lo dicen. Todos los días. Entonces, no podemos tampoco como decir, no, eso está mal, o sea, que el paciente se vaya a la consulta sintiéndose señalado por nosotros. Obviamente, si hay pacientes, y a todos nos ha pasado también, que dan ganas de, Dios mío, o sea, como hago para que entienda. Pero el gran número de pacientes, por lo menos si entablamos esa buena relación con ellos, mejoran muchas cosas y entienden la enfermedad. Es muy importante hacernos entender la enfermedad. Y en eso, bueno, quería decirles también que no solamente debemos centrar nuestro manejo, teniendo en cuenta esto que han revisado en la guía, en el control de los niveles de glicemia. Si el paciente te viene con la glicemia en 105, pero resulta que está haciendo hipoglicemia nocturna. Entonces, aparentemente, pues, en el papel está súper bien el paciente, pero tú le preguntas si su calidad de vida realmente es mala, porque le da mareo, porque se puso la insulina voluntaria y al día siguiente casi se desmaya, lo tuvieron que llevar a urgencia. Todas esas cosas tenemos que preguntarle. Porque si nos centramos solamente, no, sí, los exámenes están súper bien, el hemoglobina se da en 6 y la glicemia en ayunas en 110, está todo perfecto, felicitaciones. Pero esto es lo que el paciente ha estado 3 veces en urgencia por hipoglicemia y nosotros no lo preguntamos. Entonces, no solamente enfocar el manejo glucocéntrico, sino también utilizar medicamentos que nos ayuden a manejar todos estos factores de riesgo cardiovascular, también a tener protección renal y también control de peso, porque si nosotros favorecemos que el paciente aumente de peso, colocando más insulina, el pensamiento actual a nivel mundial es desinsulinizar a la mayoría de los pacientes que tenemos con muchas dosis altas de insulina. ¿Listo? Para eso, afortunadamente vivimos en una época en la que tenemos muchos medicamentos a nuestra mano. De pronto los que tienen ya muchos años, yo tengo 20 años de ser médico, y cuando yo me gradué de la universidad lo que había era Gilbentramida. No sé si de pronto yo soy muy mayor comparativamente con los jóvenes que están aquí, pero cuando salimos de la universidad eso era lo que había y eso era lo que teníamos que usar, porque si no estábamos es peor. Metformina y Gilbentramida, no había más nada, e insulina. Pero ahora no, desde el año 2015, cuando en Estocolmo salió el estudio de Imparre, cambió la vida, incluso pues los que estuvieron allá cuentan que se pusieron de pie en el auditorio porque es la primera vez que un medicamento mostraba impacto real sobre el riesgo cardiovascular. Y a ustedes les ha tocado esa época, nos ha tocado, porque igual estamos manejando ya los pacientes con estos medicamentos nuevos. También los análogos de GLP-1, o sea, hace 20 años sobre ese tipo. Entonces, aprovechar que estamos en este nuevo tiempo, que tenemos todas esas herramientas y no condenar a nuestros pacientes a que sigan con Gilbentramida. ¿Cuántos pacientes suyos tienen todavía Gilbentramida? Ay, doctor, es que tengo que llenarle entonces de formato diferente, o es que entonces, con mucho respeto aquí de los coordinadores, pero el coordinador después me regaña y le cambia, no importa, porque al final el paciente es suyo, usted es el médico, sobre su conciencia queda si está haciendo el tratamiento bien o no. Entonces, les decía esto porque los medicamentos van enfocados no solamente al control de la glicemia, sino también a estos otros factores. ¿Por qué? Porque definitivamente los pacientes diabéticos se van a morir de infarto, se van a morir de falla renal. Si usted no interviene con medicamentos que favorezcan o que prevengan estos problemas cardiovasculares y renales, el paciente igual se va a morir. Así tenemos la glicemia en 101. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque el hecho solamente de ser diabético, más o menos en nuestro país, las personas viven aproximadamente 80 años, la mayoría de las personas. Solamente el hecho de tener diabetes ya les disminuye aproximadamente 10 años de vida. Y si tienen todas estas complicaciones, aún más. Bueno, esto es como más parecido a lo que estaba diciendo respecto a la población. El tener diabetes obviamente aumenta el riesgo cardiovascular y aumenta el riesgo de tener problemas renales.
todas las personas que están muriendo de diabetes ahora mismo, y no solamente tenemos que pensar en los que son diabéticos, sino que la mayoría de la población, por el mismo sedentarismo que estamos viviendo todos, ahora después de la pandemia ha sido peor, tenemos que también empezar a buscar los pacientes que ya están haciendo resistencia a la insulina y no esperar a que ya regresen o que ya vengan a nuestra consulta cuando tengamos niveles de glicemia elevados, más de 130, más de 140. Empiece a buscar a los pacientes antes. Usted está viendo que le hizo sus exámenes al paciente anuales, paciente que vino porque le duele la rodilla, no sé, otra cosa. Y usted identifica que este paciente tiene la glicemia en 114, 115, tiene sobrepeso, investigue todo esto. Empiece a buscar al paciente diabético. No espere a que el paciente ya tenga un deterioro después de 10 años, a que venga a la consulta y entonces ahí sí lo vamos a medicar. Así sea, si usted está identificando que el paciente tiene resistencia a la insulina, podemos iniciarlo con metformina, podemos mandarlo al nutricionista. O sea, tenemos que ir adelante de la enfermedad, no esperar que la enfermedad aparezca con todas estas implicaciones, que es lo que en realidad nos está pasando. Y más los médicos que están en urgencia, que son los que viven día a día todos los pacientes que llegan tratados, o todos los pacientes que están en cetoacidosis o en coma hipermolar, por todo el tiempo que llevaron también sin tratamiento. Eso es lo que vemos todos los días. Pero tenemos que irnos a la atención primaria y empezar a mejorar todos esos aspectos. Bueno, obviamente, este es lo causante de todo el problema cardiovascular, como el daño endotelial, que de hecho nosotros lo tenemos. Así sea, sin ser diabético, ya nuestras arterias están cambiando. El hecho de ser diabético aumenta este problema y lo exacerba, digámoslo así, y por eso todas las complicaciones que presentan los pacientes. ¿De qué complicaciones tienen los pacientes? Accidente cerebrovascular, insuficiencia cardíaca, enfermedad coronaria, enfermedad arterial periférica, esa es otra cosa, también tenemos que preguntarle. Incluso, otro tema tabú que también tenemos muchos médicos es preguntarle sobre su vida sexual a los pacientes, sobre todo a los hombres. Eso es un tema para una mujer, preguntarle a un hombre cómo está sus relaciones sexuales, si no está la esposa ahí, es terrible, o sea, no se entiende bien con qué está haciendo, que cómo voy a decirle esto. Pero pregúnteselo, no le den miedo, porque si el paciente le dice, sí doctora, ha cambiado mi vida sexual, ya no tengo la erección igual que antes, o doctora, no sé qué pasa, no te lo va a decir como es, no te lo va a explicar médicamente, pero sí te va a decir que hay un problema. Y también puedes utilizar esto para tú explicarle este daño microvascular que está teniendo sus arterias de su órgano genital. Y con eso puedes también explicarle que así también el corazón, el cerebro, el riñón, todo se va afectando. Pero si nunca y es además, es muy impactante para ellos porque los hombres con eso son, o sea, es como si, ¡pum!, vieran la luz. O sea, tú les hablas de eso y entienden toda la enfermedad, entienden todo lo que está pasando. ¿No? Es cierto. Y es algo que nos da miedo a veces hablarlo. Y los pacientes al final lo agradecen. Sí, obviamente tiene una contraparte y es que te dicen, no, doctora, pero mándenme entonces una pastilla o mándenme al urólogo. Bueno, esa parte la manejan con ellos. Pero sí es importante que empecemos a investigar esto porque nos habla del daño realmente vascular a nivel periférico y arterial que tenemos aquí. Bueno, y obviamente también las complicaciones, amputaciones, lo que le decía de falla renal. Esto es el pan de todos los días de nosotros, pie diabético, úlceras. Esos pacientes no necesitamos que lleguen hasta allá. Si podemos tener toda nuestra población sin estas complicaciones, mucho mejor. Eso es como más o menos el mecanismo por el que empiezan a aparecer las complicaciones. Bueno, ya esta parte está muy larga. Solamente quería que nos lleváramos a casa el hecho de que las guías recomiendan el uso de medicamentos que nos ayuden a evitar todas estas complicaciones cardiovasculares, renales, como los inhibidores de SGLT2 y los GLP-1. ¿Sí? Esa es una de las cosas que quería que nos lleváramos al final de esta primera parte, porque son medicamentos que existen y que tenemos a la mano que podemos utilizar. Ahora, nos dicen que solamente los podemos utilizar en pacientes con alto riesgo cardiovascular. No es cierto, o sea, nuestros pacientes, la mayoría son pacientes de alto riesgo cardiovascular. Miren esto, ¿qué es un paciente de alto riesgo cardiovascular? Diabético con más de 10 años de duración. Casi todos nuestros pacientes son así. Hipertensos, obesos, que fuman. Bueno, el tabaquismo afortunadamente ha bajado bastante, pero igual hay muchas personas que siguen fumando. Historia familiar de enfermedad coronaria. Y también hacer el examen de microalbuminuria, no sé si en el protocolo de ustedes lo están manejando. Es muy importante siempre pedir este examen porque nos habla también de cómo está el nivel renal del paciente. Entonces, ¿por qué les traía esto? Porque es sensibilizarlos en cuanto a que muchos de nuestros pacientes son pacientes
pacientes de alto riesgo cardiovascular, sí, que nunca les ha dado infarto, todavía, pero les va a dar. Entonces, en esos pacientes podemos utilizar un inhibidor de SGLT2. Si es un paciente que tiene también criterios, podemos usar un análogo de GLP-1. Entonces, no dejarlo al final, o que el internista lo vea ya cuando ya el paciente le dio el infarto, aquí, si al paciente le dio el infarto. Y eso lo podemos evitar. De todas maneras, vamos a hablar de nuestros medicamentos que tenemos a la mano. Tampoco vamos a olvidar la metformina, que ha sido nuestro aliado todos estos años, que es un medicamento que sí, que todavía vemos que tiene una alta eficiencia para reducir la hemoglobina glicosilada, que tiene el riesgo mínimo de hipoglicemia, se puede usar como monoterapia, tiene un buen perfil de seguridad. Recomendaciones con la metformina con los pacientes cuando lo vayamos a iniciar. Yo he visto muchas veces que ponemos enseguida 850 miligramos cada 8 horas. ¿Qué le pasa al paciente? Le da diarrea. Terrible. Entonces, esa es la fórmula con la que usted quiere que el paciente continúe a largo plazo. Pero cuando usted le empiece el tratamiento, no le ponga, dígale que se esté tomando una sola pastilla, que se la tome día de por medio, que se la tome preferiblemente en la tarde o en la noche cuando el paciente ya esté en la casa. Porque usted lo pone que se lo tome en la mañana, el paciente se va para el trabajo y se lo manda con los pacientes. Doctora, me ha tocado salir del trabajo corriendo para el baño porque esa pastilla me puso mal. ¿Se lo han dicho o no se lo han dicho? Entonces tenemos que, en ese sentido, empezar escalonadamente la terapia con metformina, no las 3 pastillas al día. Si es posible, hay unas metforminas que tienen liberación sostenida o que su capa entérica es mejor. Si podemos utilizar ese, si tenemos esa posibilidad, muchísimo mejor, porque el paciente la tolerancia gástrica va a ser mejor. Eso sí, paciente diabético debe tener metformina, por lo menos hacer el intento que siempre la tenga. Habrá algunos que definitivamente no la toleren, o ya los muy mayores, mayores de 80 años, pues si está delgado y tiene 20 años de ser diabético, le puede quitar la metformina, porque ya la metformina, el efecto que tenía que hacer lo hizo. Pero la mayoría que son de 30, 50, 60 años, que son los que vemos mayormente, son con sobrepeso, podemos usar la metformina. Y es un medicamento seguro y que tenemos a la mano y que podemos utilizar. Bueno, y con la tasa de filtración hasta 30. Podemos usarlo hasta pacientes que tienen tasa de filtración de 30. Perdón que le traje esto en inglés esta parte, pero eso está así en el proceso y no vi para, o sea, no lo encontré en español. Bueno, las sulfonilureas, nuestras amigas que tuvieron muchos años, ya saben que la glimetramida prácticamente ya no se está usando. La glimeprida hace un tiempo nuevamente, pues algunos médicos lo están usando, pues muestra que tiene una seguridad neutra, digamos así, ni te va a subir de peso, ni te va a bajar de peso, ni te va a dar infarto, no te va a dar infarto, pero igual si tenemos los otros medicamentos, ¿para qué vamos a poner glimeprida? O sea, pienso yo, no sé. Glimeprida, bueno, ya no tienes más nada, estás en el Amazonas y no hay más nada sino glimeprida. Pero estás aquí y la RMS te da los análogos de SGLT2, te da los de LP4, ¿por qué le vas a poner glimeprida? Después de metformina, pregunta. Tenemos también nuestros amigos inhibidores del LP4, que conocemos también hace mucho tiempo, que su perfil de seguridad es excelente, que eso sí, utilicemos los que tienen estudios de seguridad cardiovascular. Ustedes saben que todos los de LP4 no tienen estos estudios. Y de pronto son los que más baratos son y son los que más usamos, pero usemos los que en realidad nos dan la certeza de que no estamos haciéndole daño al paciente. Tiene riesgo mínimo de hipoglicemia, lo podemos usar tempranamente también. Por ejemplo, pacientes que tenemos hemoglobina glicosilada de 8, 9, está ahí como que tú dices, bueno, con metformina no creo que vaya a bajar, también lo podemos usar, o pacientes mayores, o pacientes, por ejemplo, linagliptina, que tienen excelentes pacientes que ya mayores, que tienen problemas renales, lo podemos usar con toda la seguridad, con toda la confianza, perdón. Y nuestros inhibidores de SGLT2, que son el boom a nivel mundial, que hasta en falla cardíaca ya se están usando, ustedes lo saben, ya ahora pacientes que ni siquiera son diabéticos están usando inhibidores de SGLT2 porque se ha visto su beneficio también en estos pacientes. Entonces, es una herramienta que tenemos para usar enseguida. No necesitamos esperar que el paciente pase 5 o 10 años con diabetes. Si ustedes ven que en 3 meses el paciente no alcanza meta, podemos usarlo enseguida. Incluso podemos usar en pacientes delgados. El paciente está delgado y no puede usar inhibidor de SGLT2. No es cierto. No es cierto. La clave con este medicamento, ¿cuál es? Sí es cierto que si el paciente tiene glucosuria, obviamente si no tiene una buena limpieza de su área genital, va a tener en algún momento prurito, ardor, le va a decir, doctor, es que ese medicamento
no sé, no me gusta porque me produce esto. Pero ¿por qué le pasó eso al paciente? Porque nosotros no le explicamos. Cuando usted vaya a formular uno de estos medicamentos, usted le tiene que decir al paciente, es probable que este medicamento lo va a hacer orinar más veces al día. Eso se lo tenemos que decir. Tómeselo preferencialmente en la mañana. Ah, doctora, pero es que yo trabajo en Cartón de Colombia, hago turnos de noche. Una cosa así, porque también, o en el puerto. Entonces yo llego a dormir en la mañana. ¿Cómo hago? Se lo toma cuando se vaya a trabajar. Listo. Es en los únicos pacientes en los que podemos hacer eso. El paciente se lo tiene que tomar cuando esté despierto, cuando esté en su vida normal, porque así es más fácil que vaya al baño a orinar. Sí es cierto que va a ir más veces. ¿Cuántas veces al día más? 2 o 3 veces más al día de lo que venía haciendo antes. Incluso la mayoría de los pacientes que estaban descompensados dicen, doctora, al contrario, usted me dijo que iba a ir más veces y ahora voy menos veces. ¿Por qué? Porque como ya no está descompensado, dejó de esa poliuria que tenía por reflejo de su misma enfermedad, ya no la está presentando. Pero independientemente, sí, digámosle esto a los pacientes, empecemos el medicamento preferiblemente en la mañana. El paciente tiene que hacerse un buen aseo de su área genital. Si puede de pronto utilizar una crema que sea lubricante o antipañalitis, hasta en los hombres también, no pasa nada. Usted le puede decir, usted se hace su limpieza de su área genital, se retrae su prepucio, se aplica su crema antipañalitis como protectora, en la noche se baña normal, puede tener relaciones sexuales normal, porque hasta todo eso lo preguntan los pacientes. Doctor, y si me echo esa crema, entonces todo el día con esa crema y no pasa nada, en la noche se baña normal y ya, no pasa nada. O sea, no le metamos misterio a la cosa, porque entonces el paciente se traumatiza y no se quiere tomar el medicamento, cuando estos medicamentos es lo mejor que hay. Entonces, de nosotros depende el uso que el paciente le dé realmente al medicamento. No sé si tienen preguntas de esta parte. Ahorita me dicen. Producen también una pérdida de peso, es cierto también. Aquí en nuestra cultura costeña, los pacientes cuando bajan de peso, porque hay una concepción de que el paciente gordo es el paciente que está bien. No sé si les ha pasado eso. Entonces el paciente baja de peso y le dicen, ¿qué te está pasando? Te estás acabando. Eso es por los medicamentos, eso que te mandaron los médicos. ¿Les pasa o no les pasa? Entonces explíquenle eso también al paciente. Señor, mire, le van a decir que usted está bajando mucho de peso, no tenga miedo, no suspenda el medicamento, no lo suspenda, al contrario. Cualquier cosa acérquense, no sé si ustedes de pronto tienen un horario en que los pueden recibir, si tienen de pronto alguna inquietud que ellos quieran hacerlo. ¿Por qué? Porque el paciente se tiene que sentir acompañado, pero explíquenle todo eso, puede pasar esto, le pueden decir su vecino, es lo mismo con la insulina. Con la insulina es algo que los pacientes, eso también está, no te pongas insulina, te va a dañar los ojos, te va a dar un infarto poniéndote la insulina. Eso es mentira. ¿Por qué a los pacientes que ellos saben de los familiares o algo? Porque son pacientes que desafortunadamente cuando le colocaron insulina ya estaba la enfermedad demasiado avanzada, entonces ellos asocian el uso de la insulina a que tenían retinopatías, que les dio un infarto, que estaban en diálisis, pero oye, que la enfermedad llevaba 20 años y nunca se puso la insulina, se la puso fue cuando ya al final. Pero si usted está cogiendo al paciente a tiempo, la insulina no va a pasar nada, ni tiene relación con ninguna de esas complicaciones que los familiares o los amigos le dicen al paciente. Pero ¿cómo sabe el paciente eso? Si usted se lo explica. Si nadie le explica a dónde va el paciente, donde el vecino, donde el amigo, donde el compañero de trabajo. Entonces, por eso el énfasis que tenía el consenso en la relación médico-paciente. Eso es de las cosas que tiene que mejorar. Y nosotros somos quienes tenemos que hacer eso. Nosotros somos quienes tenemos que empezar el cambio. La inercia terapéutica debe acabarse. Bueno, otros efectos de los inhibidores de SGLT2, efectos protectores demostrados. O sea, es una molécula con la que usted se siente tranquilo, seguro. ¿En qué pacientes de pronto, en mi experiencia clínica, les digo que debemos utilizarlos acompañados de pronto de insulina? En pacientes que están muy depletados de insulina, que vienen con hemoglobina glicosilada de 15, 16, 14, y usted lo ve al paciente flaco, que no se tomaba el medicamento. En ese paciente usted le puede colocar una base primero de insulina basal y además el medicamento SGLT2. Listo. En esos pacientes sí les digo, agreguémosle la insulina. Pero en los pacientes que tienen hemoglobina glicosilada 8, 9 y están en sobrepeso, no están depletados de insulina, con toda tranquilidad después de metformina póngale el SGLT2 que usted se va a sentir seguro y al paciente le va a ir muy bien. Tenemos nuestros otros amigos nuevos que son los agonistas de receptores de GLP-1, que ya nos hemos dado cuenta que algunos sí se funcionan, otros no funcionan, que ahora están en el boom de que se utilizan mucho en obesidad.
Nosotros hoy estamos hablando de diabetes y esta charla es sobre diabetes, eso también es otra cosa. Ahora todo el mundo usa eso para obesidad, ni siquiera van al médico, sino que en la farmacia se los venden. Entonces, ojo con eso, porque muchos pacientes muchos pacientes no, personas que ni siquiera necesitan eso, lo están usando así, mejor dicho. Entonces, también mucho cuidado con eso, porque muchas personas les van a preguntar, ¿estos medicamentos tienen indicaciones específicas y necesitan el respaldo o el acompañamiento de un médico? Porque sí es cierto que va a inhibir el hambre, que les puede dar náuseas. Si usted no le explica eso al paciente, el paciente también se va a sentir mal, se va a sentir perdido y puede suspender la terapia. Así sea la terapia más cara y más buena del mundo, si al paciente le cae mal y no le tiene confianza, no se lo va a colocar. ¿Listo? Bueno, obviamente la pérdida de peso es de intermedia a alta, tienen también bajo riesgo de hipoglicemia, tienen una eficacia clínica probada y, bueno, el efecto cardiorrenal, mayor confianza, toda esta parte que ya conocemos. Y vienen unos medicamentos nuevos que los decían en el consenso, aquí en Colombia todavía no está, apenas en Estados Unidos están haciendo los estudios, parece que dentro de 1 o 2 años vendrán a Colombia, que son los agonistas duales, tanto de los análogos de GLP-1, de los receptores de GLP-1, perdón, como de los receptores GIP. Esto es, wow, o sea, tampoco sabía que existía eso, ¿cómo? Tampoco existía, pero es excelente porque están desarrollando estos nuevos productos, o sea, ¿para qué les traigo esta colación? De pronto no los vamos a ver en los siguientes 4 o 5 años, pero ya ustedes saben que existe, que hacia allá vamos, hacia allá vamos. ¿Por qué? Porque el efecto incretínico de estos medicamentos que va con el peso, con la necesidad de insulina, o sea, hacia allá vamos, que los pacientes utilicen cada vez menos insulina y que cada vez se mantengan en el peso mejor. Y obviamente que no produzca hipoglicemia, eso debe ser como nuestro objetivo. Entonces les traía esto así como para cerrar, para que sepan que vienen estos medicamentos en algún momento, esperemos que pronto, y todos los efectos favorables que tienen sobre los pacientes. Listo. Bueno, aquí están más o menos por medicamentos los que producen hipoglicemia. Miren que la insulina y la sulfoniluria están en el top. Entonces, objetivo que hemos dicho hoy, que los pacientes no les dé hipoglicemia. Entonces, utilizar medicamentos que no favorezcan la hipoglicemia. Nuestras metas, que ahora vamos a hacer unos casos clínicos para que tengan en cuenta, es bajar la hemoglobina glicosilada, pero sin aumentar de peso, sin causar hipoglicemias y con el objetivo de reducir eventos cardiovasculares. Entonces, así debemos enfocar nuestra terapia con todos los pacientes. Bueno, viene nuestro primer caso clínico. Vamos a ver si aprendimos la lección. Paciente Sonia, de 50 años, con diabetes mellitus hace 6 años, índice de masa corporal 31, tratamiento con dieta y ejercicio, metformina 1000 cada 12 horas, bien, o sea, está bien medicada. Hemoglobina glicosilada 8.7. En ayunas está haciendo glicemias de 154. Colesterol 180 y una tasa de filtración en 90. ¿Cuántas Sonias tenemos nosotros? Miles de Sonias, ¿cierto? Bueno, ¿qué van a hacer con este paciente? Ay, se me fue. Cuéntenme qué van a hacer porque ya viene el caso 2. Escucho sugerencias. ¿Se puede el otro micrófono? Sí. Ahí el otro micrófono lo podemos poner a ellos. ¿Alguien quiere, que con toda libertad, qué quieren hacer? Vamos a aquí a aclarar dudas, arriésguense. ¿Qué quieren hacer con esta señora? ¿Quién se atreve? Perfecto, exacto. Esa es la mentalidad, muy bien. Exacto. Aquí escuchaba una compañera también decía un GLP-1. Sí, pero de todas maneras también es cierto que independientemente no vamos contra el sistema. O sea, todo va a ser escalonado, ¿no? O sea, el GLP-1 lo dejamos cuando definitivamente el paciente no mejoró con el SGLT2 o con el DPP4, que sigue las metas muy altas, incluso hasta con insulina. O sea, pero si lo usamos enseguida de entrada, de pronto, pues no sé cómo es acá, pero el auditor te va a decir, no, a este paciente no le vas a poner el GLP-1 enseguida. ¿Y qué pasó con los SGLT2 y qué pasó con el DPP4? Porque tenemos unos auditores aquí cercanos, no, por lo menos a mí sí, todo el tiempo que nos dicen eso. Entonces, es hacerlo según la guía, listo. Entonces, la guía dice que primero, después de metformina, iniciemos un SGLT2 o un DPP4, muy bien. Segundo caso clínico.
Paciente de 50 años, su madre y su padre tuvieron enfermedades cardiovasculares, infarto, ACV, diagnóstico de diabetes hace más o menos 10 años, último control hace 6 meses, episodios de sudoración, palpitaciones, angustia, cefalea, sensación presincopal. ¿Qué es eso? Hipoglicemia, exacto. El paciente está presentando hipoglicemia. Está tomando, miércoles, me fui muy atrás. Ya. Está tomando glibenclamida, 5 miligramos, tiene un índice de 28, hemoglobina glicosilada en 7, colesterol total 120, una tasa de filtración de 70. Y está con glibenclamida. Suspender la glibenclamida, exactamente. Miren que parece que no, o sea, tú ves a ese paciente y dices, ay, pero está bien, la hemoglobina glicosilada está en 7, ¿para qué le vas a hacer algo? Si está controlado. No, ese es el paciente que tenemos que quitarle la glibenclamida, porque miren que ya está presentando hipoglicemia. Caso número 3, paciente de 64 años, diabetes hace más o menos 12 años, ya enfermedad revascularizada, con una fracción de eyección de 60% actualmente, está con insulina basal 45 unidades, metformina 850, sitaglitina 100 por una vez al día, glucometrías 150, 140, 165 y tiene una hemoglobina glicosilada en 6.8. ¿Está bien? No. ¿Qué le está pasando a ese paciente? Tiene mucha insulina, exactamente. Y ojo, este es diferente. En este sí hay que pensarla bien porque ya tiene enfermedad coronaria y está revascularizado. Ya la guía cambia ahí. Le estoy dando pistas. ¿Qué vamos a hacer con ese paciente? Nada, doctora, porque la hemoglobina glicosilada está en 6.8. Terrible. Si ese es tu pensamiento hoy o nuestro pensamiento, que muchas veces fuimos así, yo también. No voy a hacerle nada antes de que alguien nos explicara cómo funcionaba todo esto realmente. Porque eso es otra cosa. En la universidad no nos explicaban tanto esto. Bueno, por lo menos en mi época. Entonces lo hemos ido aprendiendo nosotros mismos y también gracias a la industria que también favorece este tipo de eventos en el que también podemos instruirnos. A ustedes, a mi red que les está también dando este espacio, al doctor Emilio, al doctor Alberto. ¿Por qué? Porque es muy difícil. Tú tienes al frente al paciente, ¿qué hago? ¿Qué hago? La internista está allá con 10 pacientes, me da pena molestarla. ¿Qué hago? Mi compañero también está ocupado. ¿Qué hago? Bueno, entonces en este paciente sí es candidato a un GLP-1 y a un SGLT2. ¿Por qué? Porque ahí tienes toda la evidencia. Nadie te va a decir que no se lo pongas. Si ese paciente ya le dio un infarto, está revascularizado, obviamente le puedes poner el análogo de GLP-1 y nadie te puede decir nada. Y al contrario, le tienes que bajar la insulina. No puedes dejarle esa insulina así porque primero estás favoreciendo, cada día va a estar más gordo. Segundo, muy probablemente está haciendo hipoglicemia en algún momento del día con esa dosis tan alta. Y tercero, en realidad no estás garantizándole ninguna protección a nivel cardiovascular. Exactamente, exactamente. Este paciente idealmente, en un mundo ideal, debería estar con un análogo GLP-1 y un SGLT2, en un mundo ideal. Pero bueno, no te dan los dos, no hay plata, digámoslo así. Entonces puedes probarle el SGLT2 primero, que digamos que es más económico. Si no alcanza meta, porque ¿qué va a pasar? El siguiente control del paciente no te va a llegar en 6.8, porque tú hiciste cambios. El paciente la hemoglobina glicosilada le va a subir. 8.5, 9, no te asustes, no pasa nada si tú hiciste una cantidad de cambios que era esperado que el paciente iba a poder subirle la hemoglobina glicosilada. Pero a pesar de que la hemoglobina glicosilada está más alta, el paciente está mejor porque tú le pusiste el SGLT2. Entonces no te dé miedo. El siguiente control, si definitivamente se subió mucho, le agregas el GLP-1. Toda la evidencia, todo escrito, bien documentado, se lo prueba. El siguiente control en 6 meses, 6.8. Delgado, sin hipoglicemia, contento. ¿Ves cómo le cambia la vida al paciente? Entonces, hacia allá es que tenemos que ir todos. Quitar esa inercia terapéutica, pensar en lo mejor para el paciente, utilizar estas herramientas que tenemos, que afortunadamente las tenemos, que también podemos utilizarlas aquí en Colombia, porque a pesar de todo lo que está pasando en Colombia, aquí por lo menos podemos utilizar estos medicamentos. En Argentina, en Panamá, en Ecuador, no pueden, no tienen los medicamentos. Los tienen que comprar los pacientes. Entonces nosotros hablamos mal de nuestro sistema de salud, pero no es tan cierto. El sistema de salud de nosotros es excelente. ¿Cómo? Exacto, el sistema de salud de otros países está peor que el de nosotros, sino que eso no lo escuchamos nunca. Pero cuando tenemos la oportunidad de hablar con personas de otros países, nos dicen, ay, ¿ustedes les dan el SGLT2 enseguida? Sí.
Antes teníamos que llenar MIPRES, pero decían, no, llenábamos un formato especial, pero sí se lo entregan. Eso para ellos es increíble. Y no estoy hablando de Venezuela o de Cuba, estoy hablando de Argentina, Ecuador, Panamá, que son países que teóricamente a veces hasta tienen un mejor ingreso per cápita que nosotros. Y el sistema de salud de ellos no les da estos medicamentos. Entonces, bueno, para llevar a casa... Entonces, nuestro objetivo, reducir hemoglobina glicosilada sin producir hipoglicemia, sin aumentar de peso a los pacientes. Listo. Cambiar ese paradigma que teníamos antes, buscar los medicamentos que nos favorezcan, que el riesgo cardiovascular, también las otras cosas que no solamente son los medicamentos, fortalecer como lo del sueño que les decía, el ejercicio, la alimentación, fortalecer nuestra relación médico-paciente, que es lo más importante, porque realmente de eso depende el éxito del paciente. Muchos de nuestros pacientes tienen un mal entorno familiar, y ustedes lo saben, muchos ni siquiera van acompañados a la consulta, no saben cómo toda esta parte administrativa, dónde tengo que ir a buscar eso también es un limitante para ellos. Pero después de que el paciente se sienta apoyado, acompañado por usted, el paciente lo va a hacer, va a buscar alguna forma y lo va a hacer, y ustedes saben que es así. Sino que muchas veces nosotros, por el tiempo, por la rapidez, porque estamos pensando que no he pagado, no sé, tal cosa, y se nos olvida eso. Y esta charla es más que todo, porque de medicamentos ustedes lo saben. Yo realmente he venido más a transmitirles un poquito toda esta parte de nuestra vida diaria, de lo que hacemos todos los días, y mostrarles que sí se puede, que sí podemos quitar esa inercia terapéutica. ¿Listo?